Bueno, estudiando en la Facultad de Artes, en la Escuela de Cerámica, Historia, vi en un libro una foto que siempre me impactó, que era un vasollo italiano, un vaso, como si fuera un cilindro, pintado al estilo, se llama Piuma di Pavone, que imita las plumas del pavo real. Y siempre me decía, qué bárbaro, ¿cómo un ceramista en el 1200 podía pintar semejante pieza maravillosa con pinceles, qué sé yo, con hornos totalmente rudimentarios? ¿Cómo manejaban todo? Y siempre me quedó, ya desde ese entonces me quedó en mi cabeza la idea de que la mayólica era apasionante. Tuve la posibilidad de ir a Italia y de estudiar en el Centro de Formación Profesional de Faenza, donde pude, además, trabajaban junto con el Museo Internacional de la Cerámica, trabajaban juntos y pude reproducir esa pieza que tanto me llamó la atención. Una maravilla. Bueno, en Italia, en Faenza, en el Centro de Formación Profesional, nos preparaban para ser ceramistas especializados en la reproducción de piezas antiguas de museo. Esa fue nuestra formación académica allá. Y por supuesto, yo volví a la Argentina con esa formación, con una formación de reproducción de piezas históricas de museo, de piezas a la porcelana, piezas del 1200, piezas del 1100, piezas de la época de Marco Polo, piezas de maravillosas piezas. Pero ¿qué es lo que me empezó a pasar? De que la gente decía, qué bonito florero. Y eso a mí me dolía porque eran piezas, eran reproducciones de museo. Hasta que comprendí que no era nuestra cultura. Quería imponer una cultura italiana, una historia italiana, y nosotros no somos, podemos tener raíces italianas, pero no tenemos por qué saber qué es un garófano, qué es una porcelana, qué es... Entonces, bueno, tuve que ir como que cediendo a esa formación tan estricta de museo, de reproducciones en peso, en forma, en tamaño, en decoración, filete por filete, era una cosa increíble. Y empecé a adoptar un estilo, ¿cómo decirlo?, más mexicano. Empecé como empecé a meter lo latino nuestro en mi arte. Y realmente, bueno, empecé a colocar colores que no eran los colores tradicionales, empecé a mezclar, empecé a subir los tonos, ya eran colores más osados, colores más fuertes, combinaciones que no eran las tradicionales. Y bueno, también la forma de decorar se fue modificando, se fue como ayornando quizás a lo que somos nosotros hoy en la actualidad, que somos una mezcla de culturas, de historias, y que, bueno, podemos respetar y querer y valorar mucho lo antiguo, pero también tenemos un hoy que nos representa y que es hermoso. Así que hoy por hoy yo, nada, en realidad es tan libre y tan increíblemente amplio todo lo que se pueda llegar a decorar que hacemos todo.
Bueno, para hablar un poco de la historia de la mayólica, que es apasionante, o por lo menos para mí lo es, y es mucho, tenemos que hablar un poquito de historia, y es que la mayólica ingresa a la Argentina en el siglo pasado, especialmente alrededor del 1900, en Buenos Aires. Las grandes casas, con grandes paños y grandes superficies de mayólica. Hay que tener en cuenta que la mayólica en Europa se utilizaba para revestir las paredes para evitar el tema de la humedad. O sea, es un elemento arquitectónico que a la vez pasa a ser un elemento decorativo. Bueno, por supuesto, nosotros tenemos una gran inmigración de europeos en Argentina, entonces ellos también traen estas reminiscencias de sus culturas y bueno, son adoptadas en la Argentina por todas estas familias. Llegan a Mendoza, en realidad llegan a Mendoza también del mismo modo que en Buenos Aires, a través de familias tradicionales y casas importantísimas. Tenemos ejemplos bellísimos, por ejemplo, el Banco Hipotecario, el Hospital Español, la Mercantil Andina, son edificios emblemáticos, antiguos y también con grandes espacios recubiertos con mayólica. Pero estas mayólicas son obviamente con toda esta historia y esta historia europea detrás. En realidad en Mendoza la mayólica tiene su auge a partir de la restauración de la Plaza España, que es en la década del 90, una restauración muy hermosa que se hizo, y la gente como que recobró esa palabra, recobró la palabra mayólica y la introdujo en su vida. Hay que tener en cuenta que la Plaza España, los pisos y los bancos, mayormente el 90% de la plaza, no es mayólica, sino que es una técnica que se denomina cuerda seca. Y los frontales de la plaza, que son bellísimos, son muy valiosos, sí son mayólica. Creo que en la parte de detrás de los bancos no estoy segura si es mayólica o cuerda seca, pero de todos modos, la combinación de ambas es una maravilla. Y la gente se enamora de esto y empieza a aplicarlo o a pedirlo, a requerirlo en el mercado para sus casas. Por supuesto que nosotros ya venimos como que mezclados en razas o diluidos en razas, entonces ya no es la necesidad de, por ejemplo, una familia con descendencia española llenar tipo andaluza una casa, una pared o un jardín. Se hace algún detalle, se hace algo, se realiza algo con esa historia, pero ya no es en la intensidad que se utilizaba en su momento, que era realmente importante, eran superficies muy grandes. Actualmente se utiliza para resaltar detalles de las casas. Un elemento arquitectónico, decorativo importantísimo, muy dúctil porque se puede recortar, se puede adaptar, o sea, estamos, en mi caso, fuera del mercado, manejo las medidas que no tiene el mercado, entonces me adapto a la necesidad de la persona y dentro de esa superficie se plasma lo que se quiera. De estilos todos, porque ese también es otro error que se comete. La mayólica como que se la limita a un estilo español, por decir así. Y eso es porque nosotros tenemos esta plaza que tanto nos ha marcado. Pero no es así, la mayólica es una técnica decorativa muy antigua y es un lienzo. La técnica prácticamente es trabajar sobre un esmalte en crudo y decorar en pigmento sobre él como si fuese una acuarela. La dificultad es que no se puede borrar, entonces hay que tener mucha habilidad y mucha decisión al momento de pintar y poder, bueno, manejar muchos colores se modifican totalmente en el horno, entonces tener esa conocimiento previo de años de oficio, justamente para ver
los distintos tonos que pueden llegar a quedar. Y bueno, esto es hermoso, es una acuarela y se pinta lo que uno quiere. Entonces es un lienzo, realmente es un lienzo. Puede ser barroco, art nouveau, art déco, moderno, postmoderno, un retrato, una pintura, lo que sea. No está relacionado a un periodo específico. Ni nacionalidad. Español, portugués. No tiene ninguna, o sea, hay países que son muy, por ejemplo, en revestimiento, Portugal es el maestro, es absolutamente un maestro. Ellos realmente le dieron una nobleza a lo que es el revestimiento increíble y lo utilizaban muchísimo, culturalmente, es parte de la cultura de ellos. Otros países, bueno, España también, a través de toda la parte morisca. Recordemos que la mayólica ingresa por España, es mora, su origen es morisco, ingresa a España, pero es esa mayólica justamente morisca, muy lineal, muy geométrica, muy andaluza, muy granadina. Portugal no. Portugal la utiliza en forma más pictórica, representa escenas de cacería, castillos, actividades comerciales, lo que fuere. Y otros países de Europa directamente la utilizan, pero más bien en vajilla. Por ejemplo, Italia, más en el pequeño formato, no tanto en lo que es revestimiento en sí, sino más bien en lo que son formatos. Y nosotros acá ahora hemos aprendido de nuestros padres. Sincretismo, exactamente. Hemos aprendido de nuestros padres, así que utilizamos todo. Toda la historia es toda para reproducir y gozarla.